Hola, en este video vamos a ver la introducción al sistema Unix para comprender la importancia que tiene en nuestra vida actual y cómo este sistema le dio forma a la computación a la que conocemos actualmente. Mi equipo para este video está conformado por Carlos Alberto Flores Melquiades, Daisy Lisbeth Delgado Domínguez, Elida Citlali Pérez Castrejón, Ashley Rosas. En 1964 inicia el proyecto Multix en los laboratorios Bell y General Electric. Multix consistía en tener una computadora enorme y que varias computadoras se conectaran a ella. En aquel tiempo las computadoras eran carísimas, costaban más de $1 millón. Obviamente una empresa grande podría darse el lujo de tener una o dos, y era importante que varias personas pudieran usarlas al mismo tiempo. Entonces, cuando se adquiere potencia suficiente, se piensa en que se pueda tener la computadora y que varias personas accedan a ella al mismo tiempo. Entonces lo que se trataba del proyecto Multix era de que tenías tu computadora y varias terminales tontas para ahorrar dinero. Thomson junto con Dennis Rich reescribieron el juego en lenguaje ensamblador para la minicomputadora TEC PDP-7. Esta experiencia con la experiencia de Multix llevó a Thomson a formular la idea para un nuevo sistema operativo, y ese sistema operativo deriva de todo esto. Se volvió tan popular que fue adquirido por muchas universidades y eventualmente formó la base de todo lo que conocemos actualmente. Y bueno, a finales de la década de los 60, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en los laboratorios Bell de AT&T y General Electric, trabajaban en un nuevo sistema operativo experimental llamada Multix, desarrollada para ejecutar a una computadora central, el modelo G645, lanzada en la época de los 60. El objetivo del proyecto era desarrollar un gran sistema operativo interactivo que contara con muchas innovaciones, entre ellas mejoras en las políticas de seguridad. El proyecto consiguió dar a luz versiones para producción, pero las primeras versiones contaban con un pobre rendimiento. Dada estas circunstancias, los laboratorios Bell y AT&T decidieron desvincularse y dedicar sus recursos a otros proyectos. Uno de los programadores de los laboratorios Bell, Ken Thompson, siguió trabajando para la computadora GR645 y escribió un juego llamado Viaje Espacial. Sin embargo, descubrió que el juego era lento en la máquina de General Electric, que resultaba ser muy lento. Thompson y Rich lideraron un grupo de programadores, entre ellos Ruth Canday, en los laboratorios. Tanto el sistema de ficheros como el sistema operativo multitarea en sí. A lo anterior agregaron un intérprete de órdenes y un pequeño conjunto de programas. Y bueno, el proyecto fue bautizado Unix como acrónimo a Uniplex Information and Computer Systems, pues solo presentaba servicios a los usuarios, pero de acuerdo con Andrew Tenbaum, era solo un usuario. Em, la autoría de esta sigla se le atribuye a Brian Kirkham, ya que era un hack de Multics y pues dada la popularidad que tuvo un juego de palabras que consideraba Unix de un sistema Multics castrado, pues Enunch en inglés es un homófono de Unix. Se cambió el nombre y así es como se cambió el nombre de Unix, dando origen al legado que llega hasta nuestros días. Hasta ese instante no había existido apoyo económico por parte de los laboratorios Bell. Por eso cambió cuando el grupo de investigación de ciencias de la computación decidió utilizar Unix en una máquina superior a la PDP-7. Thomson y Rich lograron cumplir con la solicitud de agregar herramientas que permitieran el procesamiento de texto a Unix en una máquina PDP-1120. Y pues como consecuencia de ello consiguieron el apoyo económico de los laboratorios Bell. En 1972 se tomó una decisión de escribir nuevamente Unix, pero esta vez en el lenguaje de programación C. Este cambio significaba que Unix podría ser fácilmente modificado para funcionar en otras computadoras, y así otras variaciones podrían ser desarrolladas por otros programadores. Ahora el código era más conciso y compacto,
lo que trajo un aumento en la velocidad de desarrollo de Unix. AT&T puso a Unix a disposición de universidades y compañías. También el gobierno de los Estados Unidos a través de licencias. Y pues una de estas licencias fue otorgada al Departamento de Computación de las Universidades de California, con sede en Berkeley. En 1975, esta institución desarrolló y publicó su propio sucedáneo de Unix, conocida como Berkeley Berkeley Software Distribution, BSD, que se convirtió en una fuerte competencia para la familia de Unix de AT&T. Unix está construido básicamente por tres partes, también llamada kernel. Esta parte es la encargada de comunicarse con los periféricos como el teclado, ratón, audífonos y también todos los dispositivos externos de manera segura. El núcleo se podría señalar como el sistema operativo en sí porque también es el encargado de administrar los recursos de la computadora, pero este núcleo necesita una interfaz para que nos comuniquemos. ¿Qué es el cell? El cell es el intérprete de órdenes o el intérprete de comandos que es el encargado de comunicarse con nosotros para poder acceder a los servicios del sistema operativo, para que la gente que no es programadora pueda ocupar el sistema operativo. Aunque estamos hablando del sistema operativo de los años 60, entonces la comunicación se hacía por líneas de comando y no es sencillo como una interfaz gráfica, como Windows 10, que con un solo clic podemos abrir un bloc de notas, mientras que con la línea de comandos podemos escribir lo que tenemos que hacer. La tercera y última parte son las utilidades o archivos de programa, porque es el encargado de gestionar todos los programas que tenemos, por ejemplo el editor de texto o el que ayuda a ordenar números de mayor a menor, o el encargado de mostrar gráficos en la pantalla. Unix está creado en el lenguaje C y esto se debe a que los creadores de Unix son los mismos que crearon el lenguaje C. Este programa fracasó varias veces e incluso se tuvo que reprogramar para pasarlo en dicho lenguaje. Se escribió en ese lenguaje porque C buscaba que fuera multiplataforma, es decir, que pudiéramos correr en todas las computadoras. En ese año, si querías crear una computadora personal, tenías que crear un sistema operativo. Con Unix solo tienes que seguir una arquitectura en concreto y hacer que funcione el compilador de C. Y aunque suene más rebuscado, era más simple. El ejemplo más palpable es el de la Nintendo 64. La Nintendo 64 no cuenta con un sistema operativo, entonces cada juego o cartucho tenía que ser el suyo. Así que el proceso de creación de un videojuego era lento. En la actualidad todas las consolas ya tienen su sistema operativo. La persona que más se benefició de esta licencia fue Steve Jobs. Steve Jobs, cuando lo echaron de su propia compañía Apple, creó su propia empresa llamada Next y el sistema operativo que fue Unix, alterando un poco el código. Unix, al ser libre, no solo sería modificado por Apple, sino por un número de personas por todo el mundo, saliendo nuevas versiones del sistema operativo, derivados e inclusive evolucionando. La siguiente evolución de esta empresa se convertiría en Linux.